Durante años, los tiburones han dominado nuestras pesadillas colectivas gracias a una simple fórmula. Fin rompe el agua, suena una música siniestra, emerge una figura gigantesca y, con ella, nuestro pánico. Y por esta razón, el Grand Duict, es decir, Carrera en Carcarius, se ha convertido en el campeón indiscutible del terror oceánico. Al fin y al cabo, estos superdepredadores pueden alcanzar los 6 metros, 20 pies, de longitud y nadar a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, 35 millas por hora, mientras que luego muerden con una fuerza de 1,88 toneladas, 4.000 lb por pulgada cuadrada. Basta decir que se han ganado su reputación. Pero aquí está la cuestión. Si crees que el gran tiburón blanco es el tiburón más aterrador o incluso el más extraño de nuestros océanos, estás en el lugar equivocado. Porque los tiburones de pesadilla, aquellos que harían que incluso Spielberg cuestionara sus decisiones creativas, no rondan tu playa local. En cambio, viven a cientos, a veces miles de metros bajo la superficie. En un mundo tan extraño, bien podría ser otro planeta. Y ahí abajo, en la oscuridad aplastante donde la luz del sol se convierte en un recuerdo y la presión te haría implosionar los pulmones en segundos. Los tiburones han evolucionado en algo completamente distinto. Hablamos de criaturas con mandíbulas que salen disparadas de sus cráneos como arpones biológicos. Tiburones que brillan en la oscuridad, bueno, cosas que brillan en la oscuridad, y especies tan antiguas que hacen que el tiburón blanco parezca un experimento evolutivo reciente. Y para poner esto en perspectiva, menos del 30% de nuestros océanos han sido cartografiados. Lo que significa que, en cierto sentido, sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre nuestro propio lecho oceánico. Así que cuando les digo que lo que se esconde debajo hace que los tiburones en la superficie parezcan mansos, entiendan que incluso así, probablemente solo estemos arañando la superficie. Sin ánimo de ofender. Pero obviamente existen criaturas extrañas y aterradoras en cada rincón del océano. Así que permítanme comenzar presentándoles algunos tiburones que, aunque técnicamente todavía se encuentran en la zona de luz solar, es decir, la zona epipágica, ya han comenzado a romper las reglas típicas de lo que esperamos de ellos. Depredadores. Y el primer infractor que vale la pena mencionar es el bobagón. Un tiburón tan extraño como su nombre indica, que prácticamente ha abandonado la estrategia de perseguir a su presa. Encontrados a lo largo de los arrecifes de coral del Pacífico Occidental y el Océano Índico, los bobagons han evolucionado hasta convertirse en lo que son esencialmente alfombras vivientes. Sirven como camuflaje perfecto no solo en el fondo del océano, sino también en una residencia universitaria de primer año. Y lo digo literalmente. Estos tiburones están tan perfectamente camuflados que se parecen más a un trozo de coral incrustado en el fondo marino que a un depredador real, lo cual es bastante extraño, ya que no son precisamente pequeños, ya que algunas especies pueden alcanzar los 3 metros o 10 pies de longitud. Y la razón por la que pueden permanecer tan ocultos es porque sus cuerpos son anchos y aplanados, a la vez que están cubiertos por un complejo patrón de diferentes colores, con loes dérmicos, que son borlas de piel que rompen su contorno para ocultarlos, hasta el punto de que sus presas literalmente caminan directamente sobre ellos. Bueno, nadar. Y hacer eso sería un error fatal. Como los bobagons tienen una velocidad de ataque increíblemente rápida cuando un pez, pulpo o crustáceo desprevenido se acerca, el bobagón no solo muerde, sino que básicamente explota hacia adelante, abriendo la boca y creando una poderosa succión que atrae a la presa directamente. Y, aterradoramente, son capaces de tragarse presas de más de la mitad de su tamaño corporal, lo que, para ponerlo en perspectiva, sería como tragarse un Golden Retriever entero de un solo bocado. Así que mejor reza al dulce Neptuno para no encontrarte con uno de los grandes. Pero si pensabas que un tiburón que se parece a un sagro era raro, espera a conocer al tiburón hinchable, también conocido como Cephalosirium ventriosum. Este tiburón se encuentra en el Pacífico desde el centro de California hasta el sur de México en Chile y ha desarrollado lo que podría ser el mecanismo de defensa más inimaginable. Se infla como un globo. Imagínate esto. Eres un depredador hambriento buscando comida y detectas lo que parece una presa fácil.
Un tiburón diminuto de alrededor de 1 metro o 3 pies de largo. Y, obviamente, te acercas para matarlo. Pero de repente, tu presa hace algo absolutamente extraño. Se dobla en forma de U agarrándose la cola con la boca y comienza a tragar agua rápidamente. En segundos, este pequeño y esbelto tiburón ha duplicado su tamaño, se ha encajado en una grieta y se ha vuelto literalmente imposible de morder o desalojar. Y la forma en que lo hace es probablemente la que supondrías. No tiene un órgano especializado. Más bien, el estómago hinchado del tiburón es increíblemente elástico, capaz de expandirse para contener grandes cantidades de agua e incluso aire si el tiburón está en la superficie. Pero sí cuenta con válvulas especiales que impiden que el agua o el gas escapen, manteniendo al tiburón inflado hasta que pasa el peligro. Y entonces, en lo que podría ser uno de los momentos más indignos de la naturaleza, el tiburón libera el contenido con un eructo audible o un ladrido antes de desinflarse y volver a su estado normal. Tamaño. Y esto por sí solo hace que el tiburón oleaje sea bastante raro. Pero este pequeño, no siempre tan pequeño, tiene otro as bajo la manga, una aleta. Brilla. Bueno, técnicamente brilla, lo que significa que bajo luz normal nunca lo notarías. Pero si le aplicas una luz azul o ultravioleta a un tiburón oleaje, se iluminará de un verde brillante como una especie de barra luminosa subacuática. Y las investigaciones han demostrado que esto no es una coincidencia. La fluorescencia que no podemos ver es visible para otros. Tiburones oleaje. Los científicos creen que esta luz oculta sirve tanto como comunicación interpacífica como para camuflarse. Y hablando de tiburones que se han adaptado más allá de lo común, permítanme presentarles al que podría ser el tiburón más ambicioso en aguas poco profundas, el tiburón epaulet. Este tiburón nativo de Australia ha decidido que estar confinado en el agua simplemente no es aceptable. Habitantes de arrecifes poco profundos, los tiburones manzana rara vez superan el metro o 3,3 pies de longitud. Pero lo que les falta en tamaño, lo compensan con estilo, como tienen un aspecto muy estético, con cuerpos beige cubiertos de manchas marrones y 2 grandes manchas negras distintivas detrás de las aletas pectorales que se parecen notablemente a los tiburones epilelet, de ahí su nombre. Pero lo que los hace realmente extraordinarios no es su apariencia, sino su comportamiento. Cuando baja la marea y otros peces quedan varados en charcas aisladas o se ven obligados a retirarse a aguas más profundas, el tiburón epilelet simplemente sigue adelante usando sus anchas aletas pectorales y pélvicas. Literalmente puede caminar por el arrecife expuesto, moviéndose de una poza a otra como una especie de protoibio. Y lo digo literalmente, pues estudios demuestran que su patrón de movimiento es notablemente similar al de los tetrópodos, utilizando movimientos coordinados de las aletas que imitan los patrones de marcha de ciertas criaturas como las salamandras. Pero aquí viene lo realmente asombroso. Para sobrevivir a estas excursiones terrestres, los tiburones epilelet pueden, básicamente, desactivar partes de su cerebro. Cuando los niveles de oxígeno bajan, lo que mataría a la mayoría de los tiburones en minutos. El tiburón epilelet reduce el flujo sanguíneo a ciertas regiones cerebrales. Además, reduce tanto la frecuencia cardíaca como la respiración, hasta tal punto que su presión arterial se reduce literalmente a la mitad, entrando en un estado de tolerancia hipóxica que permite una supervivencia prolongada sin suficiente oxígeno. Estudios de laboratorio han demostrado que pueden soportar niveles de oxígeno letales para prácticamente cualquier otra especie de tiburón, pudiendo sobrevivir durante más de 3 horas con un 5% de oxígeno atmosférico. Nivel sin perder el conocimiento. Y esto es obviamente impresionante, pero al descender más allá de los 200 metros o 656 pies, entramos en lo que los biólogos marinos llaman la zona crepuscular. Déjenme decirles, aquí es donde los tiburones comienzan a volverse realmente extraños. La luz solar que penetra aquí es solo una mera sombra de lo que existe arriba, juego de palabras intencionado. Y la presión aumenta a unas 20 atmósferas, lo que sería como tener 21 kilogramos o más de 40 lb presionando cada parte de tu cuerpo. Y eso es solo en la entrada. Se pone 5 veces peor, literalmente. Y en este entorno extraño, los tiburones han desarrollado adaptaciones realmente inquietantes.
Tomemos como ejemplo al tiburón cortador de galletas, también conocido como Cestus brasiliensis. A primera vista, este pequeño tiburón parece casi cómicamente inofensivo. Mide apenas 50 centímetros, 20 pulgadas, de largo, tiene la forma de un extraño cigarro y pesa menos que un chihuahua. Pero no se dejen engañar por su tamaño. Este es quizás el depredador más audaz de todo el océano. Y su estrategia de alimentación es simplemente aterradora. Verás, el tiburón cortador de galletas es esencialmente un depredador parásito, pero no de la forma en que podrías pensar. Mediante fotoforesis especializadas en su parte inferior, produce la bioluminiscencia más intensa de cualquier especie de tiburón conocida. Y esto tiene dos propósitos. Primero, lo camufla de los depredadores más grandes que se encuentran sobre él, ya que le ayuda a mimetizarse con la luz que se filtra desde arriba. Y segundo, que es la parte realmente ingeniosa, tiene un color oscuro alrededor de la garganta que no brilla. Así que desde abajo, esta mancha oscura se ve exactamente como la silueta de un pez pequeño recortado contra la tenue luz que se filtra desde arriba, lo que significa que lo que otros depredadores ven no es una amenaza o una presa fácil. Y, por lo tanto, se lanzan a matar. Pero, ¡ay!, qué equivocados estaban, pues es entonces cuando el cortador de galletas ataca. Usando sus enormes labios para crear un sello de succión y unos dientes inferiores especializados que forman un filo continuo como una sierra de cinta, se aferra a sus víctimas y realiza un movimiento giratorio que talla un trozo de carne perfectamente circular. Y la locura. El problema es que todo este ataque dura apenas unos segundos. Antes de que la víctima se dé cuenta de lo que ha sucedido, el animalito ha desaparecido en la oscuridad junto con su comida. Y si la presa es lo suficientemente pequeña, bueno, entonces simplemente se la comerá entera, lo que lo hace aterrador no solo para los grandes, sino también para los pequeños. Y la evidencia de estos ataques está por todas partes, sin que prácticamente nada se salve. Se sabe que peces, focas, tiburones, incluido el gran duick, por cierto, ballenas e incluso humanos. Víctimas de esto, con estudios en Hawái, por ejemplo, que descubrieron que casi todos los delfines giradores adultos presentan cicatrices de tiburón. Y no son pocas las mordeduras de amor, ya que los científicos observan una clara relación entre la emaciación de las ballenas varadas y la cantidad de mordeduras de tiburón. Y, ojo, incluso han atacado submarinos nucleares. En la década de 1970, varios submarinos de la Armada de Estados Unidos reportaron daños en las cúpulas de goma del sonar, que finalmente se atribuyeron a tiburones de tiburón e incluso un submarino. Tener que regresar a la base después de que los cortadores de galletas dañaran gravemente su equipo de sonar. Esto también lo convierte potencialmente en la única especie de tiburón y quizás en la única especie en general capaz de disuadir con éxito a un submarino nuclear. Pero lo que hace que esta estrategia de alimentación sea particularmente efectiva es su patrón de migración vertical diaria. Durante el día, permanecen a gran profundidad, como a 3.700 metros, 1.100 pies. Pero al caer la noche, ascienden a la capa de dispersión profunda, que representa una migración diaria masiva de vida marina, que se mueve hacia la superficie para alimentarse. Y al posicionarse en este buffet móvil y parecerse a cualquier otro pez pequeño, los peces de aspecto similar tienen acceso a una plétora de víctimas potenciales. Como mencioné, es bastante aterrador, a lo que obviamente no ayuda el hecho de que estos tipos tienen una cara que solo una madre podría amar, si es que la tienen. Pero olvídate de una cara aterradora. Si quieres ver cómo es una cara antigua, es decir, un verdadero fósil viviente, conoce al tiburón de nariz chata, científicamente conocido como Exanquis gracius. Esta es una criatura que la evolución prácticamente olvidó, con características que se han mantenido prácticamente inalteradas durante más de 200 millones de años. Así que, al observar un tiburón de 6 cabezas, se observa esencialmente un diseño similar al que alguna vez llenó los océanos cuando los dinosaurios habitaban la Tierra. Y, como miembro de la familia Exancadae, tiene más parientes cercanos en el registro fósil que los que viven actualmente. Y la característica primitiva más obvia está en el nombre, las branquias.
Mientras que la mayoría de los tiburones modernos tienen 5 hendiduras branquiales, este tiene 6. Y a diferencia de los elegantes tiburones con forma de torpedo que estamos acostumbrados a ver, este tiburón de 6 branquias tiene una apariencia pesada, casi hinchada, con una sola aleta dorsal situada muy atrás, cerca de la cola. Otra característica primitiva. Y también es enorme, con hembras que alcanzan los 6 metros, 20 pies, de largo y pesan más de 1000 kilogramos, 2200 lb. Y visualmente, además del tamaño, estos tiburones también tienen una apariencia bastante espeluznante, al menos de noche. Como las 6 branquias. Los ojos, brillan. No por bioluminiscencia, sino con un brillo verde intenso causado por una capa reflectante llamada de pedum lucidum. La mayoría de los tiburones lo tienen, pero en el tiburón de 6 ojos, parece ser especialmente prominente, ya que un haz de luz sumergible hace que sus ojos brillen como focos esmeralda. Una adaptación que sin duda les ayuda a ver en la oscuridad casi total de su hábitat de aguas profundas. Y, al igual que nuestros amigos, los estudios con etiquetas electrónicas han revelado que las branquias de 6000 también son expertas en migración vertical. De hecho, son muy flotantes, con una constitución similar a la de los dirigibles submarinos, lo que significa que no necesitan nadar constantemente para mantener el impulso ascendente. En cambio, simplemente flotan hacia arriba por la noche, gastando prácticamente una energía mínima. Y, de hecho, están tan bien construidas para ascender que les cuesta más descender. Pero una vez que llegan a sus zonas de caza, emplean una técnica de alimentación muy inquietante. Bajan sus aletas pectorales para estabilizarse y luego usan sus dientes inferiores, parecidos a sierras, para literalmente arrancar trozos de la presa y luego tragarlos. Pero si de alguna manera sobrevivimos a un encuentro con este fósil, podremos viajar por debajo de los 1000 metros, 3280 pies, y así entrar en la zona batopágica, es decir, la zona de medianoche, donde la luz solar es solo un concepto teórico y la presión supera las 100 atmósferas, lo que equivale a más de 1000 libras de presión por cuadrado. Pulgada. Y aquí abajo, la temperatura del agua ronda el punto de congelación. La comida escasea hasta el absurdo. Y los tiburones, digamos que la vida ha encontrado su camino. Y quizás ningún tiburón encarna mejor la naturaleza alienígena de las profundidades que el tiburón duende, Mitsukarina Aston. Siendo totalmente sincero, si diseñaras un tiburón específicamente para alimentar pesadillas, probablemente terminarías con algo bastante parecido. Lo primero que notas es el hocico, una hoja larga y aplanada. Esa cabeza protuberante parece una especie de detector de metales orgánico. Y eso es lo que es, considerando que está repleta de amplificadores de Laureni, que son electroreceptores tan sensibles que pueden detectar los campos eléctricos generados por las contracciones musculares. Y en la oscuridad absoluta de las profundidades, esto funciona básicamente como un sistema de radar biológico, permitiendo al tiburón duende cazar con una precisión aterradora. Pero el hocico es solo el comienzo de la rareza. Incluso la piel del tiburón duende no es típico, ya que no es gris tiburón, sino rosa, y no un rosa sano, sino un rosa carnoso translúcido que proviene de vasos sanguíneos visibles a través de la fina piel, lo que hace que todo el tiburón parezca estar al revés, lo que lo hace aún más inquietante. Y luego está la mandíbula. Una mandíbula que deja en ridículo incluso a las mandíbulas. Verán, el tiburón duende ha tomado el concepto de una mandíbula protuberante, algo que en realidad no es tan raro en muchos peces, y lo ha llevado al extremo. Cuando detecta una presa, toda la parte inferior de su cráneo se dispara hacia adelante como un ariete biológico. Hablamos de una mandíbula que puede extenderse un 10% de la longitud del tiburón en tan solo un segundo. Y un 10% puede no parecer mucho, pero este tiburón puede alcanzar los 7 metros o 22 pies de longitud. Así que, básicamente, imagina una mandíbula que se extiende más de 70 centímetros. Nada del otro mundo. Y la velocidad es tan extrema que crea un efecto de succión, literalmente aspirando a la presa hacia su boca, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta que sus mandíbulas alcanzan velocidades de hasta 3 metros por segundo,
lo que la convierte en una de las velocidades de protrusión más rápidas de cualquier tiburón o pez. En un momento, el tiburón suelta la mandíbula en posición normal y, al siguiente, lanza toda su boca hacia adelante como el brazo de Pennywise en una alcantarilla. Pero si el tiburón duende representa la evolución creativa con el diseño de tiburones, entonces el tiburón anguila es un tiburón tan extraño que algunos científicos lo consideran un tiburón aparte. Una rama evolutiva de todos los demás tiburones modernos. Y esto tiene sentido, ya que el tiburón anguila no parece un tiburón en absoluto. En cambio, se parece más a lo que sucedería si una anguila y un tiburón tuvieran una cría de pesadilla. Su cuerpo es largo y serpenteante, con hasta 2 metros o 6,6 pies de puro músculo flexible y sinuoso. Pero, honestamente, incluso dejando de lado la forma de su cuerpo, es la boca lo que realmente lo distingue. Abre las mandíbulas de un tiburón anguila y te encontrarás con algo que parece pertenecer al Paleozoico. 300 dientes dispuestos en 28 filas, cada uno con la forma de un pequeño tridente con 3 cúspides afiladas que apuntan hacia atrás. Y esta disposición dental no es solo para exhibir, ya que tienen un propósito muy específico. Verán, los dientes no están diseñados para cortar ni desgarrar, sino para agarrar. Cuando una presa entra en la boca del tiburón anguila, esos 300 dientes que apuntan hacia atrás hacen que escapar sea prácticamente imposible. Sería como intentar retroceder de un bosque de anzuelos, literalmente. Pero quizás el aspecto más inquietante del tiburón anguila es su alimentación. A diferencia de la mayoría de los tiburones que muerden y desgarran, el tiburón anguila se ve obligado a alimentarse como una serpiente. De hecho, los científicos creen que curva su cuerpo como una serpiente para poder atacar a una presa con un rápido movimiento de estira, donde luego usaría sus dientes de pesadilla para mantener un agarre que le permite escapar. Después, distendería sus mandíbulas para poder tragarse la presa, siendo capaz de engullir cosas incluso más grandes que la mitad de su longitud corporal. Y estas no son las únicas rarezas de este tiburón, ya que la parte con volantes de su nombre proviene de la distintiva apariencia de sus hendiduras branquiales. A diferencia de las discretas hendiduras de los tiburones modernos, las branquias del tiburón con volantes tienen bordes con volantes que le dan la apariencia de un collar victoriano. Y además, al igual que nuestro amigo el seisquil, este tiburón también conserva el rasgo primitivo de tener 6 habilidades en lugar de 5. Pero incluso esta criatura de pesadilla no vive en el fondo del océano, es decir, en las llanuras abisales. Aquí, la presión supera las 300 atmósferas y la oscuridad es tan completa que muchas criaturas han renunciado por completo al hielo. Sin embargo, incluso aquí, en lo que se considera el entorno más hostil de la Tierra, fuera de quizás las chimeneas volcánicas, los tiburones persisten. Y el rey indiscutible de estas profundidades es el tiburón portugués, que, como era de esperar, no se parece en nada a un perro. Y visualmente, este tiburón no es tan extraño, considerando todo. Pero es notable por ostentar el título de ser el tiburón vivo más profundo conocido por la ciencia. Pero a diferencia de algunas criaturas que se vuelven gigantes en las partes más profundas del océano, el tiburón portugués generalmente solo alcanza entre 0,9 y 1 metro, 3 a 3,3 pies, de longitud. Pero lo que le falta en tamaño, lo compensa con su adaptabilidad. Su cuerpo es grueso y cilíndrico, de un color marrón oscuro uniforme que le ayuda a desaparecer en la eterna oscuridad de su hábitat. Y como todos los tiburones, está cubierto de dentículos dérmicos. Pero a diferencia, las de sus parientes son superpuestas y circulares, lo que las hace sorprendentemente similares a las de un pez óseo. Pero para hacerlos aún más extraños, a diferencia de la mayoría de sus vecinos que han perdido la vista, el tiburón portugués tiene ojos especializados, diseñados específicamente para detectar la bioluminiscencia. Investigaciones han demostrado que su sistema visual está optimizado para longitudes de onda que corresponden exactamente a la luz emitida por sus presas favoritas, calamares de aguas profundas como el Istotus y el Teninjadá. Hablando de presas, el cazón portugués es en realidad un cazador activo que, de alguna manera, logra capturar cefópodos y peces en plena oscuridad y a profundidades abrumadoras.
Estudios de su contenido estomacal revelaron una dieta que incluye de todo, desde peces linterna y peces rufos anaranjados hasta otros tiburones e incluso cadáveres de ballenas. Incluso se les ha encontrado con medusas en el estómago, incluyendo el atolagüibelet bioluminiscente, que es básicamente la versión de aguas profundas de una alarma antirrobo. Al sentirse amenazado, crea una rueda de luz para atraer a depredadores aún más grandes. Y entonces, el hecho de que el cazón portugués los coma sugiere que son increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. O quizás a solo 3000 metros de profundidad, no se puede permitir ser exigente. Así que, ahí lo tienen. Desde la superficie hasta el abismo, hay tiburones que son, en cierto sentido, más aterradores que aquellos que solemos considerar monstruos, y ciertamente más extraños. Tenemos tiburones que caminan, tiburones que se inflan, tiburones con mandíbulas como proyectiles, tiburones que son perforadores parásitos, fósiles vivientes con 300 dientes y tiburones que son esencialmente submarinos de aguas profundas. Y lo que es particularmente fascinante es que para cada una de estas rarezas y sus extrañas adaptaciones hay una razón perfectamente lógica detrás. Los wabagons se convierten en alfombras vivientes porque la caza por emboscada es mejor que perseguir a la presa. Los tiburones cortadores de galletas evolucionaron para ser parásitos oceánicos porque ¿para qué matar a tu fuente de alimento cuando puedes simplemente tomar muestras? Y el pez perro portugués conquistó las llanuras abisales simplemente ser lo suficientemente resistentes cuando ningún otro tiburón podía hacerlo. Pero quizás lo que hace a estos tiburones tan interesantes es que, si bien los grandes blancos dominan nuestras pesadillas en las pantallas de cine, son estos extraños primos los que nos recuerdan que la creatividad de la naturaleza se extiende mucho más allá de lo que normalmente vemos o conocemos. Y, sinceramente, si tuviera que elegir entre encontrarme con un gran blanco o un tiburón duende, no estoy seguro de cuál elegiría.